Luz Radio 102.9. Estamos de regreso en su programa En Buena Onda. Acabamos de escuchar la canción Amor y Control de Rubén Blades. Esta canción narra una relación de amor entre un padre y un hijo. Y desde la antigüedad se ha tenido noción de que los hijos se parecen a los padres y de que hay un proceso mediante el cual los padres transmiten sus características a sus hijos, pero no siempre se ha entendido bien cómo funciona ese proceso. Ese proceso los biólogos lo llaman la herencia y de ello deriva la disciplina de la genética. Para hablar hoy de genética y de epigenética nos acompaña la profesora Evelyn Córdoba de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. ¿Cómo estás, Evelyn? Bien, gracias. Evelyn, ¿cómo se transmiten las características de los padres a los hijos? ¿Cómo funciona la genética? Bueno, fíjate, nosotros tenemos algo que se llama genoma. En el genoma está toda nuestra información genética, todo lo que son, por ejemplo, el color de ojos, cabello, piel. Por ejemplo, si eres portador de alguna enfermedad monogenética, por ejemplo, Corea de Huntington, si tienes algún alelo para tener diabetes o alguna enfermedad cardiovascular que sea de origen hereditario. Y cuando el bebé se concibe, se transmite 50% de papá y 50% de la carga genética de la madre. Eso es lo que se llama reproducción sexual. Exactamente. Entonces, nosotros somos, nuestro genoma es el 50% del genoma de nuestro padre y el 50% restante es del genoma de nuestra madre. Es decir, somos esa mezcla perfecta y equilibrada entre las características genéticas de papá y de mamá. Ahora, ¿el genoma está dónde? Ok, fíjate, la información ¿Puede está... ver? Sí, fíjate. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver mi propio ADN porque yo hice un taller en el laboratorio de neurociencias, un seminario que tomé allí, y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer en el laboratorio era la extracción del ADN a partir de la sangre, ¿okay? A partir del plasma sanguíneo. Entonces, el ADN cuando tú lo ves, cuando tú lo puedes extraer de la sangre, del plasma, tú lo ves como una especie de espiralito así enrolladito, ¿ok? En ese espiralito enrolladito hay muchísima información acerca de tu genoma, muchísima información genética que puede decirte qué características heredaste de papá y qué características heredaste de mamá, ¿ok? Ahora bien, el ADN está enrolladito en algo que se llama cromatina. La cromatina es lo que envuelve o lo que cubre el cromosoma. Recuerda que nosotros tenemos un número de cromosomas que los podemos observar en un mapa que se llama cariotipo, y cuando desenrollamos esos cromosomas, ese material que se desenrolla, que se llama cromatina, allí está el ADN, y el ADN se le da la estructura a lo que se llaman las histonas, que son como una especie de bolitas, que allí es donde se va enrollando y le va dando estructura para luego formar el cromosoma. Que el ADN es algo así como un gran hilo que sí. está enrollado sí. en el núcleo de las células de los seres vivos. Sí. Y claro, hubo dos grandes científicos que fueron Watson y Crick, sí. Ya por los años 50 sí. descubrieron que era como una espiral, lo que tú dices, una doble hélice. Es una doble hélice, en el 53 de hecho fue. Sí, Watson y Crick llegaron al modelo porque, es decir, Mendel lo que hizo fue describir cómo era el proceso de la herencia, es decir, lo que se observa por fuera o lo que se llama fenotipo. Él con el famoso experimento de los guisantes sabía, bueno, este salió de color tal, este salió de color tal. Ah, ok, el padre o de donde se hizo el injerto era de color tal y por lo tanto pudo deducir las leyes de la herencia. Pero él no pudo observar el genotipo porque la tecnología para ese momento no estaba disponible. Ellos sabían que había algo dentro de nosotros que era quien transmitía esa información. Es decir, se sabía que había un mecanismo, sí. pero no se sabía bien qué era la base física para generarlo. Exactamente. Se podía acceder al fenotipo, más no al genotipo. ¿Ok? Cuando ya se va avanzando en la tecnología a nivel de biología, Watson y Crick formulan este modelo, que es el modelo de la doble hélice, de la cadena de ADN,
Además tenemos adenina, citosina, guanina. Okay, todo esos son los 4 grandes químicos, digamos, que conforman el ADN. Exactamente. Y luego, cuando la tecnología avanza aún más, se puede hacer todo esto, lo que te estoy diciendo, la extracción del ADN a partir de plasma sanguíneo, cabello, uñas, piel, es decir, cualquier parte de nuestro cuerpo, porque nosotros estamos compuestos por 3 trillones de células y en el núcleo de cada una de esas células hay ADN. Ahora, tú nos acabas de mencionar sobre Mendel, y en el entendimiento popular de la gente, Mendel es considerado el padre de la genética. Sí. A pesar de que, como habíamos dicho al principio, ya se tenía cierta noción, incluso desde Aristóteles, de que los padres se tienen que parecer un poco a los hijos. De hecho, si no se parecen, era motivo de sospecha, sí, de que algo raro había ahí. De sospecha y de demandas, además. De demanda y de homicidio y tantas cosas. Sí. Ahora, ¿en qué consistieron estos experimentos de Mendel para hacerse tan famosos, tanto así que estamos hablando de ellos hoy Fíjate, día? Mendel tiene una historia bastante curiosa, porque Mendel era un monje y él se dedicaba al jardín del monasterio en donde estaba, y como se dedicaba a esto, ya la técnica del injerto se venía trabajando desde hacía muchísimo tiempo. Él comenzó a observar: si yo hago este injerto de esta otra planta, que supongamos da una flor de color amarillo, en esta planta que da una flor de color rojo, vamos a ver qué sucede. Y haciendo esos experimentos con injertos en plantas, específicamente en guisantes, él comenzó a observar qué caracteres se heredaban de las plantas que él hacía el injerto y cuáles permanecían de la planta a quien él le colocaba el injerto. Entonces, a través de estos experimentos y la observación, él comenzó a repetir el experimento y pudo llegar a lo que se llaman las leyes de Mendel. Que son muy interesantes. Permítame que te complemente, porque a mí esto me encanta verlo en televisión. Mendel aisló guisantes verdes de guisantes amarillos. Y cuando los cruzó, resulta ser que todos los guisantes surgieron amarillos. Pero esa generación los volvió a cruzar entre sí, y en la próxima generación aparecieron guisantes verdes. Y eso como que era una cosa muy extraña, porque el color verde había desaparecido por una generación. Pero en la siguiente generación volvió a aparecer el color verde. Pero no apareció en una proporción de 100%, sino que de cada 4 guisantes, 3 eran amarillos y uno verde. Y es un dato bastante extraño, porque ¿qué conclusión se puede abstraer de esos resultados? Bueno, lo que nos dicen esos experimentos es que hay caracteres dominantes y caracteres recesivos. Hay unos que, para poder expresarse en el fenotipo, para poderlo ver por fuera, para decirlo más comúnmente, se necesita que tanto papá y mamá tengan ese alelo del gen, ese carácter. En el caso de ser recesivo. Si solamente es portador uno de los padres... Vamos a aclarar una cosa, que un alelo son los factores que componen a un gen. Exactamente. Si solamente uno de los progenitores es portador de ese alelo, entonces ese carácter, como es recesivo, no se va a expresar en el bebé, porque para poder expresarse hace falta que tanto papá como mamá tengan ese alelo allí que está recesivo. Ahora, si el carácter es dominante, solamente hace falta que uno de los progenitores tenga el alelo para que pueda expresarse en el nuevo ser que se va a formar allí. Ahora, en el caso del color de los guisantes, ¿cuál era el factor dominante ahí? ¿Cuál era el factor recesivo? ¿Y qué hizo que en esa segunda generación solo un 25% surgiese con el color verde y el 75% con el color amarillo? Bueno, fíjate, cuando el carácter es recesivo, la proporción es de 1/4. Es decir, de 4 hijos que tenga la planta, en este caso, uno va a presentar el carácter recesivo y los 3 restantes van a presentar el dominante. La proporción es esa, 1/4 recesivo, 3/4 dominante en la planta. Y también recuerda que él no solamente lo hizo con los colores, también había guisantes corrugados y guisantes lisos. Que entonces él también comenzó a observar y le dijo, es que no solamente es el color, es que es también la textura del guisante, un carácter que se puede decir, este es dominante y este es recesivo. Y se observó lo mismo que observaba con el color, con respecto a si el guisante era corrugado o si era liso. Estamos conversando con la profesora Evelyn Córdoba.